Se los decíamos en el comienzo de Contrapunto. Venimos de un domingo donde el Frente Amplio ha realizado elecciones internas, donde tenía 4 candidatos a la presidencia, donde había muchas especulaciones y se habló mucho en la previa, y ahora vamos a conversarlo con Daniel Chaschetti, politólogo, si esto fue una estrategia del propio Frente Amplio, abrir el paraguas, como se dice comúnmente, antes de la elección, para luego, con los resultados sobre la mesa, de repente atenuar un poco lo que podía ser la situación crítica o no. Pero bueno, Daniel, gracias por acompañarnos. Un placer. Y conversamos un poco fuera de cámaras y vos me decías, el Frente Amplio votó bien. Sí. Sí, bueno... 92.000 votos. Tenemos poca información todavía, pero podemos arriesgar algunas opiniones respecto a la participación. Yo creo que si se compara con las expectativas que había, las expectativas de los propios dirigentes, ¿no? Me parece que la votación fue muy buena, porque en verdad todos creían que el volumen de votos iba a ser sensible. Había gente que hablaba de 60.000 votos. Sensiblemente menor. Estamos ahí hablando de un 50% más de lo que esperaban. Además tenemos que pensar que el Frente Amplio está sumergido en una crisis, una situación bastante complicada, de las peores que ha tenido en su historia, que tienen que ver con el hecho de que se encuentra en un momento donde a su interna se manifiestan tensiones, diferencias muy grandes que se han puesto de manifiesto. ¿Eso se agravó después del gobierno de Mujica, Daniel, o no? Porque hay por allí unas críticas veladas, no están sobre la mesa, pero aparecen siempre en el discurso de algunos dirigentes. Tiene que ver con el gobierno de Mujica, con la herencia que deja el gobierno de Mujica, con cómo la oposición actuó. Hay que recordar que bueno, todas las denuncias respecto al tema ANCAP, la situación del vicepresidente Raúl Sendic, las declaraciones públicas que sacó el Frente Amplio, un Frente Amplio sin presidencia, sin conducción política, me parece que es un escenario bastante negativo para el partido. Y además con un gobierno al cual el Frente Amplio obviamente apoya, que se encuentra con problemas, con dificultades en la economía, realizando un ajuste fiscal, con algunos problemas macroeconómicos como la inflación, el estancamiento de la economía. Entonces, todas esas noticias eran negativas para el partido. Bueno, eso decís vos que era lo que sustentaba esa proyección de unos 60.000 votos aproximadamente. Claro, iba a votar la estructura, los más fieles, digamos, ¿no? Pero en un escenario así, si votan más de 90.000, si esa cifra final se acerca a los 100.000 votos, me parece que es una muy buena votación, que está dando pruebas de que, bueno, de que la estructura del Frente Amplio y que el piso que tiene el Frente Amplio es un piso importante, ¿no? ¿Se pierden 70.000, 80.000 votos con respecto a hace 3 años atrás en la elección del Frente? Es cierto, pero bueno, tal vez podría interpretarse que, bueno, que esos 30.000 votos se pierden porque las circunstancias del país son diferentes, porque la evaluación del gobierno es distinta. Hay que observar eso también, ¿no? Cuando comparamos con las elecciones anteriores, las del 2006, 2009, estamos viendo elecciones donde, bueno, los gobiernos del Frente Amplio tenían una popularidad inmensa, ¿no? Estaban por encima, eso lo medían las encuestas de opinión pública, pero estaban por encima del 50%, y en este caso no, tenemos a un presidente Tabaré Vázquez cuya valoración pública ha descendido mucho, y yo creo que eso hay que ponerlo en el análisis, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿esto es bueno o no es bueno? Yo creo que es muy bueno para el Frente Amplio haber logrado movilizar a toda esta gente. Eso parece haber sido una primera meta, ¿no? Un primer mojón, bueno, decir, bueno, la votación es buena, nos quedamos conformes porque pensábamos que votábamos mucho menos. Ahora viene lo otro, que es cuando se empiecen a abrir esos sobres. Este viernes arranca el escrutinio. Sí. Para ver qué tipo de conducción va a haber. Sí, ahí hay muchas cosas, ¿no? Primero está la disputa sobre la presidencia del partido, donde en verdad los 4 candidatos, para mi gusto, hicieron campañas bastante buenas, porque recorrieron el país, porque movilizaron gente, porque hablaron de distintos temas. Todos trataron de recostarse en las mejores tradiciones del partido, y en ese sentido me parece que el triunfo de cualquiera de los 4 va a ser positivo para el Frente Amplio. Ahora, no es lo mismo, ¿no? Cada uno representa cosas distintas, y por eso hay que ver, bueno, cuál es el resultado. Yo me animo a creer que, bueno, que esos 90.000 votos
están casi todos concentrados en la disputa por la presidencia, que era el gran atractivo, ¿no? Allí se pone a Alejandro Sánchez y a Javier Miranda como los dos preferidos. Los preferidos o los candidatos que van a definir. Sí, hay algunas encuestas que mostraban eso, ¿no? Si bien es difícil, porque bueno, las encuestas que se hicieron eran encuestas que le preguntaban a todos los votantes del Frente Amplio, sin discriminar claramente quiénes iban a ir a votar o no. Sabés que en Uruguay es bastante complicado, nos pasa cuando hay elecciones internas, nunca sabemos exactamente cuánta gente va a ir. O sea, cuando el voto no es obligatorio ocurren este tipo de cosas, pero las inclinaciones principales estaban en torno a Miranda y a Sánchez, que uno tiende a observarlos como los portavoces de los dos grandes bloques que tiene el Frente Amplio. Sin embargo, estaba también Bayardi y Conde, ¿no? Que habría que preguntarse, bueno, los votos a Conde y los votos a Bayardi, ¿de dónde vienen, no? Entonces eso le da un gustito especial, porque hay como una cierta incertidumbre. Conde, que tenía un respaldo allí del Partido Comunista, que siempre se ha dicho es uno de los sectores que más movilizan, ¿no? Que tiene una mejor estructura, mejor aparato como para llevar gente a una elección de estas características. También por allí hay que poner un ojo a ver qué es lo que pasa. Sí, el Partido Comunista, el PVP, también tenía el respaldo de una parte de la militancia del Partido Socialista. La candidatura del Conde era bastante fuerte, bastante más que la de Bayardi, y yo creo que la candidatura de Conde le hacía daño a la candidatura de Sánchez, ¿no? O sea, Sánchez no era el candidato de ese bloque amplio de izquierda que, por ejemplo, llevó a Mujica al triunfo en la interna del 2009, ¿no? Sánchez estaba compartiendo ese espacio con Conde, y por eso tal vez bueno, los desafíos para Sánchez eran mayores, ¿no? Daniel, hay quienes leen por allí, bueno, si gana Miranda, el Frente Amplio tiene un acercamiento al Poder Ejecutivo y se refuerza de alguna forma el papel del gobierno y de Tabaré Vázquez. Si gana Sánchez o el propio Conde, puede haber más fricción entre el gobierno y la fuerza política. ¿Vos leés lo mismo? No con respecto a Sánchez. Yo a Alejandro Sánchez lo veo como un político joven, con bastante flexibilidad. Como presidente de la Cámara de Representantes me parece que dio pruebas de ser un articulador. Me parece que uno no puede decir mecánicamente que si gana Sánchez va a haber fricción entre el gobierno y el Frente Amplio. Tal vez con Conde hay más diferencia, eso quedó bastante claro en la campaña. La visión que tiene, por ejemplo, Conde de la política internacional del gobierno es muy negativa. Conde tiene muchas dudas sobre la política económica, sobre la política de inversiones. Entonces, las diferencias con Conde son más amplias. Con Sánchez menos, ¿no? Y con Bayardi menos también, ¿no? Entonces, me parece a mí que un triunfo de Sánchez tampoco sería tan dramático para el Frente Amplio. ¿Te sorprendió que los cuatro candidatos, hablaran permanentemente de estas giras que han hecho y actos de descontento, de la necesidad del cambio, cuando uno dice, bueno, es la fuerza política que está en el gobierno? Sí, ¿Cómo se pueden entender esos términos? No nos tenemos que olvidar que, bueno, que las cosas no van bien para el gobierno y que hay cosas donde el gobierno ha fracasado, ¿no? Por ejemplo, la reforma de la educación es un ejemplo muy claro. No hay reforma de la educación, cuando se han hecho promesas muy fuertes en la campaña. Yo creo que en ese sentido hay un descontento bastante importante. Hay gente muy molesta con algunos miembros del gobierno, algunos ministros, y también hay gente que está desconforme porque el Frente Amplio no termina de renovarse. El Frente Amplio sigue teniendo un montón de desafíos. Entre otras cosas, ninguno de estos cuatro candidatos que estuvieron ayer domingo son potenciales candidatos a la presidencia, por ejemplo, a encabezar la fuerza política. Por ahora no, pero uno nunca sabe en política, ¿no? Falta relativamente poco para la próxima elección, por ejemplo. Pero bueno, hay que ver. La presidencia del Frente Amplio yo diría que es una posición importante, con mucha visibilidad pública. Yo no digo que sea un escalón previo a la candidatura presidencial, pero sí que el que la gane va a tener mucha visibilidad. Eso no hay duda. También habría que pensar que el Frente Amplio con esta elección está resolviendo un dilema grande, que era el de tener que hacer la elección y no pasar papelones. No pasó papelones, lo hizo muy bien.
pero los problemas van a seguir ahí, ¿no? Hay problemas institucionales muy graves y dramáticos que también tienen que ver con el descontento. Me refiero al hecho de que el Frente Amplio tiene una estructura, un plenario nacional, unas mesas políticas y departamentales que no siempre representan al conjunto del electorado. El conjunto del electorado se manifiesta cuando hay elecciones nacionales, ahí el voto es obligatorio y el Frente Amplio es un partido de 1 millón de votantes. Bueno, esa estructura no representa, sino que la estructura representa más bien a la masa militante, y ahí me parece que hay dilemas muy fuertes que el Frente Amplio debería estudiar en profundidad, ¿no? Mediante estas estructuras, algunos grupos menores, pequeños, que no tienen tantos votos en las elecciones nacionales, multiplican su nivel de influencia. Que después no se repite en la elección nacional. Que después no se repite en la elección nacional. Y eso tiene por disconforme a mucha gente, y que tal vez es alguna de las cosas que debería rever. Es como una estructura creada en los años 80, pasaron 30 años y el Frente Amplio la sigue manteniendo. Daniel, para ir cerrando, el papel que le va a tocar al nuevo presidente del Frente Amplio, ¿va a ser este que vos decías recién, bueno, buscarle otra estructura al propio Frente Amplio y negociar en la interna todo ese cambio que va a ser profundo? ¿O es un personaje político que tiene que mediar entre la bancada del Frente Amplio y el gobierno nacional? Más bien lo segundo, ¿no? Porque la agenda inmediata es que el Frente Amplio tenga una conducción política. O sea, buena parte de los errores que cometió el partido con sus declaraciones, recordarás cuando empezó a hablar de un operativo, de la derecha y de la prensa, ese tipo de errores me parece que tienen que ver con la falta de conducción. Me parece que lo primero es conducir, y eso supone tener una agenda de trabajo y obviamente mediar entre la bancada, el gobierno, intentar articular posiciones, tratar de limar asperezas. Me parece que eso va a ser la tarea central. Respecto a la posibilidad de reformas institucionales y de cambios en el Frente Amplio, bueno, esa es una agenda que no ha ingresado y que en algún momento alguien la va a tener que hacer ingresar en la discusión pública del partido. Tal vez es hacer una tarea para un presidente. Mónica Xavier no lo hizo, pero bueno, tal vez el próximo presidente debería colocarlo, porque son muchos los desafíos que tiene el Frente Amplio. No solo el Frente, todos los partidos, pero estamos hablando del Frente Amplio, y son desafíos que tienen que ver con los cambios en la vida de los ciudadanos, en la naturaleza de la tecnología, en muchísimas cosas, y los partidos necesitan adaptarse, y me parece que en ese sentido la lista de temas pendientes del Frente Amplio es bastante grande. Daniel, gracias por habernos acompañado. Seguramente más adelante te invitaremos para hablar, que hoy no tenemos el tiempo, pero de cómo está marchando el propio gobierno y cómo lo ves a Vázquez, ¿no? Que ha tenido fluctuaciones allí en las encuestas, por lo menos en el apoyo popular. Bueno, para mí sería un honor. Gracias por haber venido. Nosotros vamos cerrando el programa, ya está por aquí Alfredo. Exactamente, bueno, y estamos cerrando el programa, como decías, con la expectativa de lo que va a pasar en esta semana, entre otras cosas, con la reunión de mañana del presidente de la República con los partidos políticos por el tema de seguridad, más allá de lo que conversábamos hace un rato con el doctor Larrañaga, y la expectativa de saber qué pasa, entre otras cosas, con la rendición de cuentas, ¿no? Se espera una respuesta del presidente de la República, del Ministerio de Economía, ante los planteos que han hecho los distintos sindicatos. Veremos qué pasa en esta semana, que parece ser clave. Sí, tenemos por allí otros líos y tendremos, ¿no?, para hablar en el programa, pero por ejemplo lo que ha pasado y sigue pasando con el tema del fútbol, ¿no? ¿Va a arrancar, no va a arrancar el fútbol? Debería ser ya a partir de la próxima semana un tema de definiciones, porque no se ponen de acuerdo y siguen sin ponerse de acuerdo los dirigentes del fútbol con el Ministerio del Interior. Bueno, seguramente lo abordaremos el próximo lunes, Pepe. Exactamente. Nos vamos, que pasen una buena semana, ¿eh? Los esperamos. Chau, chau.